Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de FINA, pero voy a empezar con algunas boludeces primero, como para calentar la pantalla. A ver, ustedes no ven una mierda, ¿no? Sean sinceros acá. Para mentir estoy yo, vamos a organizarnos. Bueno, la primera imagen que les pongo es esta es una foto de BAF, que estuvimos hace unos días con un grupo dando vuelta por acá. Esta es la empresa BAF en el año 1880. Y lo que ven acá es cómo se mostraba, es una pintura en la entrada de BAF, donde mostraba lo que era el progreso. ¿Alguno de los de acá adelante puede comentar qué es lo que ve acá? Humo, fuego. Claro. Ven muchas chimeneas altas y mucho humo. En los años 80 el progreso era eso. Eso representaba el progreso. 880. Sí, sí. 1880, sí. Ah, por eso. Bueno, fíjense, y esto me sirve para comentar la subjetividad que tiene el debate ambiental. ¿Por qué quiero traerlo hoy en día? Hoy en día BAF es esto. No ves un puto humo saliendo de una puta chimenea. Y lo que si aparece algún olor a algo te lo explican 6 horas. Seguro que hay un caño grande que lleva todo el humo a algún lugar que no es ahí. Pero lo que muestra claramente es el cambio en lo que era y en lo que es. Y lo que muestra es que la ciencia esto lo avalaba. ¿Me siguen? Y pensaba que era progreso. Y algunos años después nos dimos cuenta que todo lo que iba para arriba, en algún momento vuelve. Esto simplemente para poner en términos relativos, muchas veces cuando nosotros aseguramos y decimos la ciencia dice, hablamos de parte de la ciencia. Y me gustaría hacer una distinción entre lo que es ciencia dura y lo que es la ciencia que se va generando. La ciencia que es la ley de Newton, ya estamos todos seguros, cuando cae una manzana cae a la velocidad que cae. Pero hay un montón de cosas que se van estudiando, de las cuales se va aquilatando conocimiento y cosas que todavía no están del todo probadas, porque solo el tiempo las va a poder probar. ¿Me siguen? Entonces hay experimentos que las simulan, pero que no las certifican. Gracias. Entonces, en estas cuestiones todavía tenemos que avanzar en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos un debate fuerte ambiental en nuestro país, en el mundo entero. Donde, de un lado, esta es una diapositiva de los chicos de Entre Ríos que me gusta mucho, donde de un lado están, digamos, los que nos consideramos, los que defendemos los fitosanitarios y los que atacan los agrotóxicos, mirando un 9. Uno mira el 6 y el otro mira el 9. En realidad es las dos cosas, depende del lado que lo estemos mirando. Y cuando uno mira los umbrales de detección estos son los umbrales de distintos países de glifosato en agua. Y uno van a ver ahí lo que es la subjetividad. Y vamos a encontrar a Canadá con 280 partes por millón, Estados Unidos con 700, Australia con 10 y la Comunidad Europea con 0,1 parte por millón, o sea, 1 parte por billón. Y uno dice, ¿cómo mierda es esto? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Y eso es lo que muestra que hay una ciencia que ahí es subjetiva. Depende de lo que la población está dispuesta a aceptar como precaución. ¿O umbral? Estos son los valores límites por debajo de los cuales tendría que estar el agua. Todo esto es posible gracias a que los equipos de detección hoy pueden detectarlo. Antes nadie sabía una mierda que había. Vos podías decir que desaparecía, nadie te lo iba a decir que no, porque nadie lo podía detectar. Hoy analizamos 1 parte por billón y menos también. Como situación con esto, hemos llegado a situaciones extremas. Esto es Entre Ríos. La semana pasada estuvimos ahí discutiendo con los ambientalistas en distintas reuniones y fíjense lo que están poniendo como límite de las escuelas. Una distancia, 1000 metros, que llevaría a la provincia a perder prácticamente el 20-25% de su superficie agrícola. Está muy bueno. Son 300 hectáreas por escuela. Claro. A 1000 metros. 300.000 hectáreas. Ayer dice la que cuesta. Claro, son 300.000 hectáreas sobre 1,5 palos. Sobre 1,5 palos de hectáreas de Entre Ríos. Nosotros corremos. Pero después se va a extender el país. Bueno, por eso digo. Ya se viene. Por eso digo.
O sea, no está bien ni mal, pero es, digamos, pero es importante que tengamos claro en este debate qué impacto tiene, pero además cómo el habernos olvidado nosotros de esta cuestión, cuando vos no te ocupás de algo, después viene peor, cuando no haces las cosas seriamente. Pero bueno, este es un tema que me gustaría discutir. Tuvimos una reunión donde nosotros coordinamos la zona de Entre Ríos por el movimiento CREA, y se hizo una reunión conjunta con el Ministerio. Llevan 30 y pico de reuniones hechas, 32 reuniones hechas muy interesantes, donde se muestra cómo trabaja una pulverizadora, cómo trabaja un aeroaplicador, qué impacto tiene sobre la deriva. Y ahí hay algo muy interesante, ¿no? Con Casafican. Ahora, me llamó la atención cómo cerró el ministro. Me llamó la atención, acá el señor estaba, cómo cerró el ministro. Me puso muy nervioso, porque la verdad que si nosotros queremos que esto mejore, lo que tenemos que hacer es acercar a la gente y no alejarla. Y en un diálogo, si yo empiezo por descalificarte, se acabó el diálogo. Y el ministro terminó diciendo que bueno, acá demostrábamos, porque se mostró que la pulverizadora, en ese sitio en particular, pero en promedio de las aplicaciones, la deriva era del orden de 15 metros y el avión del orden de 50. Pero eso lo podemos discutir según condiciones ambientales. Los aviones trabajan con menos picos porque son las zonas de restricción para evitar que haya vórtice. Bueno, todo bien, se hacen las cosas muy bien y con eso se tienen resultados buenos. De todas maneras, dos cosas. La primera es cuando ustedes aplican algo volátil, y acá me enojo contra la química que dice no volátil, mentira, nada de eso que dice no volátil es no volátil, es menos volátil. Pero ustedes fíjense acá en una aplicación con esos productos y cuando ven el olor, ¿qué carajo es eso? Y la verdad que tiene derecho la sociedad de no fumarse esos olores. Después veremos cómo lo hacemos, pero que tienen derecho, tienen derecho. Y encontrar que los árboles de una plaza se hacen mierda, no hace falta que vayan gotas. Entonces, bueno, y el ministro terminó diciendo que esto era una confrontación entre brujos y ciencia. Yo lo agarré al ministro y le dije, señor ministro, yo a usted no lo conozco, pero sepa que usted no puede hablar en nombre de la ciencia. Segundo, de que la ciencia se equivocó. En nombre de los brujos. Claro, que la ciencia se equivocó muchas veces, entonces hay que respetar a los demás y escuchar lo que dicen y tratar de consensuar, pero no tenemos derecho a decir la ciencia dice esto, porque no es cierto. Primero porque no es así. Hoy hay la mitad de la biblioteca que sirve para una cosa o para otra. Podemos mostrar que hay un montón de trabajos que quieren justificar cosas que están mal, ok, pero no pasa por el lado de decir que los demás dicen barbaridades para empezar un diálogo. ¿Me siguen? Y una pena porque la reunión fue muy exitosa. Porque si vos no querés que te llamen envenenador, no empecés por tratar de brujo a los demás. Construyamos un diálogo como sabemos hacerlo nosotros. Bueno, si miramos qué ha pasado con el glifo, hicimos un estudio en algunos de los campos de punta de la región, mirando un poco. Sí, hemos bajado el glifo en general. Este es el uso del glifo en soja. Y este es el uso en soja de segunda, y este es en fina, o sea, hay una tendencia a bajarlo, pero la realidad es que no lo hemos bajado por razones ambientales. Pásame la que sigue. Lo que hemos hecho en general es... Bueno, Reemplazarlo. lo que hemos hecho, primero decirles que bajó el glifo, pero subió, esto que ven en rojo son dos cosas que tienen, uno es el 2,4-D y el otro es la tracina, son dos productos que tienen una DL50 más jodida que el glifo. Entonces lo hemos reemplazado por cosas más jodidas. Y cuando miramos en algunos casos, estos son todos los productos que hemos incorporado, muchos de esos, todos los que están en rojo tienen DL50 más jodidas que el glifo. Entonces quiere decir que no lo estamos pensando, estamos haciendo, bueno, ojo, no le estoy acusando a usted, lo hago yo también, yo voy y uso paraquat, que se me queman los cosas, uso paraquat y es recontra agresivo, pero bueno, lo que digo es que juntos tenemos que tratar de que estas cosas ocurran menos. El otro punto importante es que no vamos a construir... Te estoy volviendo loco, ¿no? No, más o menos. Dale una mano nomás, pero... El otro punto importante es que hay que resolver varias cosas. La primera, de costado ponelo. La primera es que si nosotros logramos mejorar nuestro sistema a través de lo que llamamos cultivos de servicio, si logramos aumentar la diversidad de cultivos, si logramos bajar la presión de herbicidas a lo largo... Y a eso le agregamos otra variable más, que es todo lo que se está haciendo hoy con la agricultura de precisión, que permite tirar el producto en el objetivo. Y a eso le agregamos además formulaciones nuevas. Hoy en día se puede formular prácticamente casi todos los productos a la mitad de activo, trabajando a la mitad de activo, haciendo nanotecnología de verdad.
Hay gente que hoy dice que usa nano, pero eso no es exactamente nano, pero es achicar partículas. Se puede achicar más todavía. Ya hay startups que están trabajando en productos con nanotecnología en serio, que permitirían que ustedes usen de movida la mitad de dosis de todo. Mitad de dosis, más tirada al objetivo, más un sistema más diverso, ya rompimos el paradigma del tema ambiental. Más, por supuesto, buenas prácticas, no voy a decir algo que es evidente, hay muchas cosas que todos sabemos que las hacemos mal y que podríamos hacerlas mejor. Pero en ese contexto podemos cambiar la imagen nuestra. Es muy feo que hace 10 años la imagen del campo era una imagen proba, donde todo el mundo estaba con nosotros, pensaba que éramos un sector importante. Hoy, a pesar de lo que aportamos, nos miran con cara de orto. Lo saben todos en su casa. Cuando tienen familia en la capital o en ciudades, saben que todo, ustedes, glifosato, o sea, realmente no es agradable. Y eso se puede cambiar. Y los chicos lo están pidiendo, porque la verdad que pregúntenle a sus hijos qué piensan de lo que ustedes hacen. Ya tienen una mirada distinta. Así que, bueno, con respecto a eso, me gustaría incorporar la idea de que los cultivos de cobertura, acá tomé uno de nuestros experimentos, todo el país está trabajando muchísimo en toda esta temática, pero les quiero mostrar uno de los experimentos donde acá tienen vicia, acá tienen trébol balanza y acá calculamos las diferencias de nitrógeno que aportan estos cultivos contra barbecho. Y estamos encontrando, según la biomasa, el trébol balanza en este caso lo dejamos un poquito más de tiempo, nos dio 4.000 kilos, la vicia 3.000 kilos y nos aportó la vicia en las curvas de respuesta del año siguiente en el maíz, 50 kilos más de nitrógeno y el trébol balanza 80 kilos más de nitrógeno. Además de los otros servicios como son fundamentalmente el control de malezas, ¿no? Bueno, estos son todos los trabajos que se están haciendo, digamos, cómo también se podría bajar a través del quebrado en vez del quemado, para mejorar. Y hay mucha evidencia en el mundo de que con 4.000 kilos de cobertura hacemos un buen equilibrio entre la cantidad de agua que tomamos y la cantidad de servicios que damos. O sea, a través de resolver el problema de la, como yo les decía, de la infestación de malezas y mejorar la nutrición. O sea, prácticamente con esos niveles de cobertura tenemos un aporte interesantísimo. Entonces, nada de lo que se nos está planteando como problema es irresoluble. El problema es que tenemos que tomar el toro por las astas y convencernos toda la sociedad. Yo le decía al ministro, ¿por qué no se ocupan de largar una pulverizadora, una barra inteligente certificada por el Estado, que es prácticamente con un crédito a 30 años y que todos los pulverizadores puedan tener una barra inteligente? En un año resolviste el problema de... ¿Y cuánto representa eso del porcentaje de soja o lo que ustedes quieran imaginarse como retenciones? Con tecnología INTA, o sea, realmente se pueden hacer cosas, pero bueno, lógicamente hay que tomar el toro por las astas, porque si no, el toro nos pasa por arriba, está pasando en todo el mundo. ¿Queremos tener a la sociedad enfrentada a nosotros? No se hagan problema, eso no termina más. Yo lo viví en Francia, hoy en día en Francia desaparecieron los neonicotinoides, imidacloprid, metexal, chau, tachados. Desaparecen los triazoles. En breve, cero triazol. Cero triazol. No se puede aplicar nicotógeno en invierno por los problemas de lavado. O sea, prácticamente querés producir no sabés qué mierda. Y esto no es que al lado de la escuela, no, en todos lados, ¿no? Y las cosas que pasan allá terminan pasando acá. Bueno, en sí, 3 a 5 años prohíben el glifo, por supuesto. La tracina ya está en el horno, ya fue. Bueno, por eso digo, el panorama es, no digo que vaya a pasar acá porque tenemos una mentalidad distinta, pero la realidad es que lentamente las compañías que lo hacen allá llega un momento que los obligan a no producir para acá, la cosa es compleja. Yo ya tengo muchas compañías que producen allá y acá que les ponen las mismas restricciones que allá. Bueno, vamos a aterrizar, pero no quería pasarme porque si nosotros no transmitimos estos mensajes, resulta que no hablamos de lo importante. Y lo importante hoy es eso, es ocuparnos de que nuestra profesión sea viable. Y acuérdense esto que dije de ciencia dura y ciencia blanda, lo que dije de lo que es la ciencia ya aquilatada y la ciencia que se va generando. No porque tengo un paper puedo decir que para todo el mundo esto es así. Todavía hay riesgos inminentes y la sociedad tiene derecho a escuchar la voz de todos. De la maestra, del chofer, del carpintero, de todo el mundo. Todos, sí, correcto. Bueno, vamos a hablar un poquitito entonces ahora así de fina. ¿Cuál es el estado hoy? La verdad es que este es el estado del mapa de agua, de cómo viene la mano. Como verán, en estos barrios estamos bastante bien. Hay zonas más al oeste más complicadas.
En términos generales ha sido un año bastante seco para la mayoría de la Pampa. Y cuando analizamos las temperaturas, bueno, estas son las lluvias para Pergamino, les puse acá, que son buenas. La verdad que en este barrio en particular es donde tenemos una condición realmente muy interesante, con una particularidad en las temperaturas. Fíjense las temperaturas. El último año corresponde al año 2018, el año celeste, el azul que está acá. Fíjense como el azul, de repente, pum para arriba. ¿Cuál fue ese mes? Septiembre. Septiembre cálido, el resto de los meses tranqui. Pero septiembre fue cálido. Fue cálido en Pergamino, fue cálido en Marisierras, pero octubre fue bien fresquito. ¿Y cómo se hace el rendimiento del trigo? Con un mate primero, con un mate, eso es muy importante. ¿Cómo se hace? ¿De qué depende el rendimiento del trigo? ¿Cuáles son las variables? Flores. Flores. Por metro. Peso de 1000. Entonces tenemos dos componentes, uno es número de granos por metro cuadrado y el otro es peso de 1000. ¿El número de granos por metro cuadrado de qué depende? Genética. De las condiciones de fotosíntesis en la época previa, digamos lo que serían 20 días después y 10 días después, prácticamente en la condición donde se genera el número de granos por metro cuadrado. Para que haya buenas condiciones de fotosíntesis, ¿qué necesitamos? Radiación. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Fresco, necesitamos la relación radiación-temperatura, o sea, mucha radiación y poca temperatura. Entonces, la temperatura lo que maneja es el tiempo. Si el tiempo es fresco, tengo más tiempo para que entre la radiación. Eso se llama relación Q. Y para el peso de 1000, ¿qué necesitamos para que el peso sea alto? Nada más largo. Bueno, sí, Vehículo, agua. fundamentalmente, lógicamente, lo que necesitamos es que no haya estrés hídrico, o sea, que se mantenga. Ustedes saben que el llenado de granos es una curva de materia seca que crece así. Cuando yo tengo un estrés hídrico, la curva se enoja y se queda quieta. ¡Ping! Empieza a hacer así. Y si le va tan mal que sigue haciendo calor y sigue seco, termina ahí. Entonces, en vez de pesar 40 gramos, pesa 22. Eso se llama achuzamiento. Entonces, si tengo más de 2-3 días con temperaturas muy altas o empieza un estrés hídrico muy fuerte, pasa eso. Y a veces puede haber hasta lo que se llama una relación inversa entre el número de granos y el peso de 1000. Yo le puse una rosca bárbara, lo llevé a 240 menos X. Hice 15.000 granos. Con 40 de peso de 1000 tendría 60 quintales. ¿Me siguen? Pero resulta que como puse tanta biomasa, me chupeteó el agua. ¿Me siguen? Entonces tengo una relación inversa entre el número de granos y el peso de 1000. Por eso muchas veces cuando uno sube en nutrición, si el ambiente es complicado de agua o complicado de golpe de calor, lo que termina pasando es que se compensa un componente con otro. Aumenté el número de granos, pero me baja el peso de 1000. Y por ende sigo con un rendimiento igual o hasta a veces inferior. ¿Me siguen? Bien. Dale. ¿Qué pasó este año con las temperaturas? ¿Qué pasó este año con las temperaturas? Bueno, estos son los mapas de helada, chicos. Los mapas de helada. Si uno recorre el país de norte a sur, las primeras heladas se produjeron el 2 de octubre y el 4 de octubre. Eso fue en la zona, o sea, agarraron sobre todo, como ustedes esperan, ¿qué es esto? Claro, bien más al norte, o sea, Santa Fe Norte, la zona de Las Rosas y por esos barrios, y nuestro querido Entre Ríos, que también se comió una happy importante. Toda esta zona les tuvo daños muy importantes de heladas. Esta fue la del 2. Esta fue la del 4. Ya también pegó en el sur, pero en el sur todavía los cultivos no estaban espigados. Pero acá tuvimos pérdidas muy importantes. ¿Qué tipos de heladas aparecieron? Bueno, esta es una foto típica que la agarré del año que casi se nos caen las medias, donde ustedes ven las lomas que zafan y los bajos que mueren, ¿no? Esto es interesante. ¿Saben quién lo descubrió esto antes que nosotros? Los incas. Los incas. En un día así medio aburridos que estaban, se dieron cuenta que cuando miraban el paisaje,
en los valles, en esos lugares helaba y en las lomas no helaba. Entonces dijeron, vamos a usar esto como laboratorio. Hicieron todas gradas y en esas gradas sembraban maíz. Y los maíces que aguantaban abajo los usaban para después subir y colonizar las montañas. Y los incas crecieron gracias a ese conocimiento y pudieron colonizar las zonas más altas, que son más frías siempre, pero cuando es concéntrico, el aire no se mueve y se hace más frío abajo. Y usaron ese invernáculo a cielo abierto para seleccionar maíz en el 400, 500, en esos años. Bueno, eso nosotros desgraciadamente, sobre todo en la zona serrana, nos tenemos que fumar todos los años, y los incas ahí no nos ayudan mucho. Y bueno, ¿cuáles son los daños más típicos? Los daños más típicos son, que se vio este año en Santa Fe, el daño de nudo. Ustedes ven un cambio de color en el último entrenudo, ¿ah? Y eso produce en realidad se deseca, esa zona se vuelve hialina y los vasos se joden y te quedaste sin espiga. La segunda es que hay que mirar con mucho detenimiento, prácticamente si estás acostumbrado, prácticamente la primera cosa que ves es que se pone un colorcito salmón, que ya sabes que salmón te va a quedar la billetera. No te da para el salmón. Y lo que empezás a ver es que acá tienen una antera normal, ¿ven? La antera se deseca, este es un óvulo normal, el óvulo se deseca, ¿ah? Y prácticamente todo se deshidrata. Lo que produce la helada es pero esto es en floración, pero también puede provocar en el llenado de grano. En el llenado de grano lo que hace es achuzarlo. Y ustedes pueden verlo eso en trigo, pero también lo pueden ver en cebada, donde el calibre es una variable importantísima, pero te agarra una helada como la de ahora, ¿ah? En el medio del llenado y fuiste, ya no tenés más calibre para entregar cervecera. Así que muy importante este tema de las heladitas, bueno, que hasta ahora han pegado básicamente. Esta es la helada del otro día en el sur. Se las pongo porque fue la helada del 1 de noviembre, por suerte las nubes nos taparon la zona helada. Claro, fue cortita, pero hubo escarcha en algunos lugares, ahora estamos mirando los resultados de lo que pasó. Hay algunas espigas tocadas, no es general, pero por suerte al otro día llovió y el segundo día de helada no apareció. Bueno, rápido, repasamos algunos puntos claves del cultivo. Cura semillas. Les muestro acá cebada y trigo. Cebada y trigo. Estos son todos los ensayos de este año. Acá aproveché un ensayo de cebada sobre cebada donde se ve, más marcado. Pero lo que quiero que vean básicamente es que incluso nosotros prácticamente en cebada recomendamos básicamente Cistiva porque es el que tiene el mejor comportamiento a enfermedades, el que nos da esa carboxa, esa mezcla de carboxa con estrovir, la verdad que anda muy muy bien. Y ustedes lo están viendo, por ejemplo, acá ven Robral, ¿ah? Este que está acá, y acá están viendo Cistiva. Fíjense que prácticamente la sanidad abajo es la mejor de todas, en un ensayo de escaldadura, porque es todo cebada sobre cebada con mucha presión. Y si ustedes ven los resultados, este es el último año, donde lo puse prácticamente porque nos llamó la atención el buen comportamiento de Rhizoderma el último año, que incluso le ganó a Cistiva, que cuando yo les muestro los resultados de 5 o 6 años, el Cistiva va primero cómodo. Pero el último año fue muy llamativo este resultado. Cuando vamos a trigo, quizás el problema que yo veo más grave en trigo es el tema mancha amarilla. Y hoy nos vamos a hacer un festín cuando veamos las parcelas, pero el tema mancha amarilla es muy complicado. Hay que poner todas las alertas, todas las herramientas, digamos, para poder mejorar el tema mancha amarilla. Los mejores curasemillas, generalmente en años húmedos, lo mejor que tengo es Vibrance Integral. Siempre el impacto de un insecticida en trigo ayuda, siempre el impacto, y eso tiene efectos no solamente por los bichos, sino también por el efecto fitotónico que genera en el comportamiento de las moléculas. Vibran Integral y Chúcaro, para años húmedos me quedo con el Integral, para años secos me quedo con el Chúcaro. Rhizoderma anda bien. Al Cistiva nos le está faltando, no es que no ande bien en trigo, anda bien, pero no llega, le estamos metiendo imidacloprid para levantarle el comportamiento ese que les decía. Pero los mejores hoy en día de los últimos años siguen siendo en trigo, Vibran para húmedo y Chúcaro para seco. Algunas cosas raras que han aparecido este año, han empezado a aparecer en cebada mucha problemática de carbón. Mucha problemática de carbón. Por suerte este sustilago
nuda, especie Ordei. No es Tiletia. La Tiletia queda en el suelo y te jode para toda la vida. ¿Ah? Este vive adentro del organismo vivo. Pero la realidad... ¿De la próxima semilla? Claro, claro. Lógicamente, si ustedes ven espigas jodidas, o sea, espigas carbonudas, que pueden ser producto de un tratamiento no del todo feliz, o por la molécula que usaron, que no haya sido la más eficiente, o porque no estuvo del todo bien tratado. ¿Ah? En un año, pero por todos lados se está viendo la presencia de carbón, y esto entra en la flor de al lado, y se aloja ahí, vos no lo ves, y al año siguiente tenés más de estas. ¿Ah? Entonces es muy importante tener identificado esos lotes, o para no usarlos, o para si los usamos, tratarlos muy bien. ¿Ah? Y sobre todo si son origen de semilla, ¿no? Tema muy, muy importante de este año. Ah, y acá les puse otra, está apareciendo bastante esto. ¿Ven esta mancha violeta? No sé si la han visto. Como una mancha violeta en el medio de la caña. ¿Las glumas? No, esto es en el tallo, Mariano, en el tallo. Lo que van a ver es como si fuera una patada, ¡pum! Es un hematoma. Y en el medio un puntito. ¿Ah? En ese puntito es Listronotus. Listronotus, que es el adulto de Listronotus que decidió alimentarse y después va por los macollos. Así que si ustedes están viendo en algunas situaciones el macollo principal bien y los macollos accesorios mal, puede ser Listronotus. ¿Ah? Eso se está viendo en el oeste y en Tres Arroyos. Bueno, algunos comentarios. Nutrición biológica. De todos nuestros trabajos, yo les hice un resumen muy cortito para que vean cuál es el impacto de las distintas herramientas. Acá tienen Azospirillum, Pseudomonas y micorrizas, respuestas del 4 al 8%. Gluconacetobacter del 6 a 8, tricoderma del 6 al 14%. Derivados de microorganismos, llámese Fertiactil o Smartfoil, 6 a 12%, Smartfoil 4 a 9%. El ISDB, un producto nuevo que está por salir ahora en soja, muy interesante, del ex Viagro, ahora se llama Anuit, 8 a 22%. Van a ver que tiene algunos resultados realmente muy llamativos. Después Stimulate, Optimus, Biocime, Biotron, 3 a 9%. Estos son todos ensayos de por lo menos 5 a 10 ensayos por año y de más de 3 años de resultados. Y acá les muestro los resultados, por ejemplo, del ISDB, este producto que va a salir, donde cuando tenemos el ISDB es un derivado, en realidad se fermenta un hongo que se llama Acremonium, que se desarrolla en frutilla, es un desarrollo del CONICET, y de ese hongo, lo que queda de la fermentación, se usa ese jugo que tiene prolina, que tiene otras proteínas, y lo que produce es lo siguiente, como ustedes, es un elicitor que se llama, o sea, una especie de defensa de enfermedades, pero en general a los estreses. De todos nuestros ensayos, ya van muchos años, cuando tenemos menos de 700 kilos de respuesta fungicida, la respuesta media de fungicida en este caso fue 257 kilos, con el ISDB solo nos dio 596, con un costo de 4 a 6 dólares. ¿Me siguen? Con un costo de 4 a 6 dólares. O sea, realmente un margen de 80 dólares. Cuando estamos en respuestas a fungicida intermedia de 700 a 1200 kilos, el fungicida nos da 900 kilos de respuesta y el ISDB nos da 500. Acá nos convendría sumar ISDB más fungicida, que dan 1140 y tengo 156 dólares. ¿Sí? Ahora, cuando el ataque es roya mal a morir, de esas que te dejan contra la pared, roya lineal temprana, no vale la pena usarlo, porque ahí hace falta fungicida a morir y no elicitor. ¿Me siguen? Como un fofito. Sí, pero con un efecto más consistente. Bueno, en lo que hace a variedades, ustedes lo deben haber visto en la parte de genética, pero yo quería decirles simplemente, acotarles lo siguiente. A mí me toca andar por todo el país y ver lo que pasa en todo el país, y la verdad que lo que estamos encontrando es que estas putas razas hacen lo que quieren y donde quieren. O sea, hasta ahora ningún material tiene la 5 y la 15, que son esos elementos que desarrolló Jorge Bukowski, que van a darnos por lo menos por un tiempo un comportamiento bueno a roya lineal. Todo lo que tenemos hoy en roya lineal es, hoy lo veo y digo, che, qué bueno, y mañana lo veo, che, qué cagada.
Esto está funcionando por ahora sí, materiales que andaban muy sanos el año pasado, este año ya se pincharon. Puedo nombrar que yo, Arlask y después otros. Por supuesto, este año fue bastante más tranqui que el año pasado, como ustedes han visto, pero la verdad que muchos materiales que andaban dejaron de andar. O sea, lo que está mostrando es que no tienen una resistencia, digamos, perdurable. Algunas de las herramientas que estamos imaginando son la mezcla de variedades, que las estamos usando para calidad, pero también la podemos usar para sanidad. La del agua de Avellaneda, el blend, el famoso blend. Claro, exactamente. O sea, acá ven, por ejemplo, acá estamos mezclando 4 variedades: Basilio, 802, 120 y Algarrobo. Y le pueden poner un poquitito también de gin. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Para declarar la regalía, ¿cómo hacemos? 25, 25, 25 y 25. No, pero ¿qué buscas ahí con el blend en cuanto a enfermedades? ¿Diluir el efecto o...? Lo que buscamos es que no haya... Muchas veces lo que pasa es que una variedad, por ejemplo, no sé, para ponerte el ejemplo, de repente serpiente se vuelve muy susceptible. Y esa variedad, si vos la tenés sola, revienta. Si esa variedad está en una gama, no tiene la misma presión. De repente vos no sabés qué variedad va a explotar ese año. Muchas veces uno supone que, no sé, para ponerte un ejemplo, que bellaco, para poner algo que sea tradicional, es un material sano y de repente ese año se hace pomada. O sea, lo que te permite la mezcla de variedades es tratar de, si usabas 2, irte a un fungicida. Digamos, lógicamente hay que elegir bien las variedades, ¿no? Pero no hay un tema de... No, pensé que lo hablaba por un tema tipo refugio. No, es nada más para que no haya... tenés una para que el ataque no sea tan agresivo. Te defendés. Chau uso propio. Bien, esto lo están usando mucho los franceses en toda esta idea de bajar insumos. Nosotros lo veníamos usando en lo que era calidad, porque lográbamos con mezclas tener una calidad mejor, sin necesidad de mezclar después en los hilos, que es muy complicado, sobre todo para que no tiene estructura. Y ahora lo estamos empezando a estudiar. Bueno, nuestra típica mezcla histórica fue 802 con Meteoro. Una mezcla que mezclaba grupo 1 con un grupo 2/3, digamos, para mejorar el rendimiento. Y usábamos en el sur 70-30, 70 de 802 y 30 de Meteoro. El año pasado se ha probado la mezcla de ceibo rayo, por ejemplo, que también han dado muy bien, ¿no? Levantándole la proteína al ceibo. Pero bueno, lógicamente hay que dialogarlo porque al molino por ahí no le divierte. La realidad es que al molino la mezcla le llega igual. ¿No? La hace otro. Le divierte hacerla él. Correcto. Bueno, vamos a ver un poquitito el tema residualidades, chicos. Por todas estas huevadas de hacer mucha agricultura y por meter muchos productos químicos, nos hemos encontrado hoy en un brete. Tenemos muchísimos problemas de residualidades. Cuanto más al sur vamos, más son los problemas de residualidad. Cuanto más al oeste vamos, más son los problemas de residualidad. ¿Y por qué? Porque la arena, digamos, no es capaz de metabolizar, porque los microorganismos que hay son menores, y porque o es falta de agua, o es falta de temperatura, o es falta de materia orgánica. Cualquiera de los 3 males puede hacer que los daños sean muy importantes. En esta tabla lo que yo puse, lo que estamos haciendo este año es, hemos tomado de todo el sur muestras, porque el año había sido muy seco el año anterior, por ende esperábamos tener daños, sobre todo en este caso es un estudio sobre diclosulan, en sus versiones Texaro y Spider, uno de los productos más agresivos para la cebada y para el trigo. Mulan. Y Mulan. Mulan, perdón. Bueno, este producto lo que hicimos fue estudiar en los suelos qué concentración había en todos los suelos. Hoy en día se puede medir. Lo llevamos al laboratorio, medimos en laboratorio qué estaba impactando sobre las siembras de trigo y a su vez lo evaluamos en condiciones de campo para ver qué es lo que provocaba. Y entonces lo que queremos hacer es poder generar un umbral del valor, digamos, que leemos en laboratorio que nos pueda permitir decir, bueno chicos, acá no hagamos cebada o evitemos el cultivo. Bueno, estamos en esa tarea, pero acá están viendo, por ejemplo, los umbrales. Este es el valor 3,64, 4%, donde en los ensayos empezamos a ver fito.
¿Me siguen? Esto es 4% de lo que apliqué. Apliqué 30 gramos, 35 gramos de Spider, por ejemplo. Bueno, si me quedó ya un 4%, empiezo a ver cosas. De ahí a que el daño sea grave es otra cosa, pero con 4% del producto ya empiezo a ver las franjas sensibles. ¿Me siguen? Bueno, y ahora lo que estamos haciendo es terminando para ver a partir de qué valor ya sería no recomendable porque tenés caídas del rinde de más del 10-15%. Y lo mismo estamos haciendo con los CL. Los CL también, sobre todo para la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y a veces mar y sierra, la zona franca, la zona arenosa, tenemos mucho problema con las cebadas. Acá tienen, por ejemplo, no sé, esto es trigo, pero miren, un 750, lo ven acá, acá ven el resto sobre soja y acá ven el girasol CL. ¿Ven? La franja verde, amarilla, es toda la franja con CL. Que eso puede afectar, porque en algunos años en el sudoeste se perdieron hasta 1.500, 2.000 kilos como consecuencia de eso. Entonces estamos tratando de generar esos umbrales. Jorge, se vendió muchísimo titanio, ¿no? Hay que ver cómo todo. ¿Titanio qué? En la zona, el CL de Klein. Ah. En esa zona. Hay que ver cómo responde frente a las otras variedades, ¿no? Sí, los clear son todos medios parecidos, ¿no? O sea, el tema, en general el CL es menos grave que el Spider, para decirlo generalmente. Ahora, donde te agarra y donde tenés daño, te comes un golpe importante. Y es, digamos, el Spider es más predecible, el CL es menos predecible. Cuesta más identificar cuándo aparece el problema. Y aparte te puede aparecer al final. Vos viene todo bien, y de repente salen las espigas y salen achuchadas. Es decir, la puta que lo parió, veníamos bien, no se vio nada y de repente aparece al final el daño. Otro de los temas que quiero, esto es mi campo en Chillar, fíjense, usé Fomesafen, tuve que usarlo 2 veces por los temas saben que en el sur estamos hechos bola con crucíferas, ¿no? Crucíferas resistentes. Bueno, y lo que ustedes están viendo acá es el efecto del Fomesafen en la cebada. Y hoy estamos teniendo en Pico, por ejemplo, en La Pampa, problemas de Fomesafen en los maíces. 2 aplicaciones de Fomesafen en la soja anterior y los maíces que arrancan amarillos, la primera hoja toda seca, no sabemos cómo termina. Pero lo que les quiero decir es que este producto no es agua, tampoco whisky, que estaría bueno. Y que es un producto, la verdad que hay que tratar de pensarlo muy bien y hacerlo lo más moderado posible. ¿Ese nivel de agresividad te puede llegar a residuar el día un año más todavía? Sí, en esos suelos no creo, pero en un suelo arenoso seguro. Bueno, quiero pasarles el chivo de lo que está pasando con el nabo, porque ustedes todavía, por ahí en este barrio todavía no llegó. Pero se los vamos a mandar, quédense tranquilos, que no nos vamos a quedar solos. Acá tengo una semillita. Lo que está pasando en el sur es terrible. Arrancó en la zona de Azul, se fue a Chillar, se fue a la zona costera y se pasó a los Nabones. O sea, todo lo que se parezca a una crucífera, Drefelia, están todas contaminadas del problema de la resistencia. Primero ALS, o sea, le tirás todo lo que sea metilsulfurón y toda esa huevada, no pasa nada. Le tirás CL, tampoco pasa nada. Y los 2,4-D pasan de largo como si fueran agua. Así que es un tema gravísimo. Le estamos agregando como distintas formulaciones de 2,4-D pueden mejorar. El Dedaloelite mejora un poco a pesar que usas menos concentración. Pero a la larga ya estoy viendo, tengo fotos de ayer, de antes de ayer, donde ya en lotes con Dedaloelite más Shark, o sea, con un desecante, ya están apareciendo de vuelta. Lo que quiere decir que estás trabajando sobre el mismo lugar. Lo que haces es le pones un poquito más de concentración, más de penetración, pero el lugar está jodido. O sea, a la larga eso no va a funcionar. Así que bueno, acá les muestro que siempre que le agregamos o Shark o HIT, mejoramos significativamente los controles de crucíferas, pero la realidad es que es un tema complicado y hay que buscar la rotación donde la crucífera se va sola o donde podemos usar más fluorocloridrona. Hoy la herramienta es fluoro, que es mejor incluso que el Brodal. Entonces fluoro en fina, que arrancamos con 1 litro y ya estamos en muchas situaciones en 2 litros, al borde del penal, pero lo que pasa es que no hay forma de pararla, ¿no?
Y es muy importante, chicos, y acá un pequeño chivo de la importancia de las plataformas para seguir los cultivos. Con todos los quilombos que estamos haciendo hoy, con todo lo que estamos metiendo adentro de los lotes, es fundamental tener plataformas que nos permitan leer qué es lo que pasa. Porque ustedes, ni yo, ni nadie, puede estar todo el día en el campo mirando lo que pasa de una semana para otra. Y la realidad es que lo que pasa de una semana para otra es lo que después determina el rendimiento. Puse un ejemplo tarado, ¿no? Acá, estas son parcelas hechas con diferentes... Esto es fluoroclodirona, esto es un testigo que tiene 2,4-D, sulfo y metsulfurón, y esto tiene sumisoya. En realidad, yo que soy un enfermo de mirar estas pelotudeces, me lo comí, y mi hijo me hizo ver que en las bandas se veía claramente el efecto de la sumisoya. Yo estaba mirando el efecto que se veía de la sumisoya. La sumisoya le estaba pegando, lo ven acá, que se ve más amarillo el NDVI. Eso fue el 2 de agosto, fue el 17 de agosto, 21 de agosto, o sea, todo este tiempo se estuvo viendo eso. Después desapareció, lógicamente el NDVI se satura y no ves más nada. Pero bueno, 8.250 kilos, 8.100, 7.700. Está bien, son rindes de cebada muy altos, pero de todas maneras te comiste 500 kilos. Ese tipo de cosas, si uno no tiene herramientas que lo ayuden. Entonces la posibilidad hoy las tienen estas plataformas, muchas de esas, si tenés menos de 1.000 hectáreas, las tenés gratis. Pero hay que usarlas. Hoy tienen a Uravant, tienen, no sé, a Booster, tienen, o sea, hay una cantidad de plataformas Climavista que pueden usar en esa escala, o sea que y pueden tener los mapitas de cómo van evolucionando los lotes simplemente en el celular y poder ir viendo si hay algo que les llama la atención. No les van a mostrar todo, pero los va a ayudar a organizar la mirada. Así que es una... Hay que dejar de ir al campo igual, ¿no? No hay que dejar de ir al campo a los 10 días. No. Aparte, insisto, no, esto lo único que hace es ayudarte a darte una guía de qué cosas pueden estar pasando. Bueno, vamos a ver un poquitito las alternativas de intensificación. Hoy lo vamos a ver muy bien acá porque tenemos unas excelentes parcelas hechas por los chicos. Pero para darles un marco, en realidad la primera cosa a mostrar, estos son promedios de los ensayos del año pasado en toda la región sur, para mostrarles simplemente cómo la intensificación va aumentando el rendimiento y la proteína. Nuestros modelos normales eran en general 150 menos X para gran cantidad de los barrios donde andábamos alrededor de las 5 lucas de producción. La realidad es que hoy cuando queremos mejorar ese nivel de proteína hay que levantar ese nivel de nitrógeno y fundamentalmente hay que activarlo mejor, o sea, hay que combinarlo mejor. Bueno, estos son los promedios, acá va desde Tres Arroyos hasta Marisierras, por eso hay rindes de 4.000 y hay rendimientos de 8.000 y estos son promedios de 6.000. La cebada, bueno, viene con rendimientos superiores y también ven cómo aumenta la proteína en función de los modelos más intensivos. En cebada tenemos un problema que cuando queremos pasar de 200 para arriba, 200 menos X para arriba, la cebada pasa para abajo. O sea, lo que nosotros nos ocupamos de subir, ella se ocupa de voltearlo. Y este año vamos a tener muchos lotes con vuelco. Ya estamos, porque le hemos metido bastante rosca en general y mucha rosca temprana, y hay muchos lotes que están con ganas de irse al SOPI. Bueno, acá tienen, esto es grupo 1, esto es grupo 2, acá tienen los distintos materiales grupo 1, cuáles son las recomendaciones para 10% de proteína, si quiero ir a 26 de gluten o si quiero vender 30-300. 30 de gluten y 300 de W. Lógicamente los niveles de nitrógeno, según lo que querramos de rendimiento, lo que estemos esperando de rendimiento, van a ser superiores. Estas son tablas generales, lógicamente, para tener una primera idea y para ir manejando una primera visión, cuando vamos a tomar la decisión de a qué nivel llevar los lotes, ¿no? Acá estamos viendo los requerimientos para los grupos 2, donde lógicamente los requerimientos suben, perdón, cuando ustedes toman, por ejemplo, 40 quintales, acá les estoy diciendo 3,1 para llegar a 10% de proteína. Cuando ustedes van, permíteme, cuando ustedes van a un trigo, a un meteoro con los mismos 40 quintales, 10% de proteína lo sacan con menos. En realidad porque meteoro, lo que es raro es que vos tengas en la misma parcela 40 quintales y 40 quintales. Si tenés 40 de esto, vas a estar entre 50 y 60 de estas materiales grupo 2. O sea, siempre en los grupos 1, ustedes van a necesitar por ejemplo, si nosotros hablamos para un grupo 2 del orden de 2,8
kilos de nitrógeno por quintal, cuando te vas a un grupo 1 estás en 3,5 kilos de nitrógeno por quintal. ¿Ah? Lo que pasa es que el rendimiento, a da igual rendimiento, ¿no? Bueno, acá tienen curvas que hizo el año pasado Don Mario, también dentro de la misma tendencia, donde muestran claramente cómo ceibo y algarrobo son distintos. Como ceibo generalmente tiene un poquito menos de rinde y un poco más de proteína. Un poquito menos de rinde y un poquito más de proteína. Y esto es un tema no menor a la hora de trabajar estos materiales, no necesariamente porque le pongan más, lo que hemos visto con algarrobo, que es un gran, diluye todo el tiempo, o sea, tiene una línea, digamos, de producción de número de granos muy fuerte, y entonces en general lo manda todo a rinde. En ningún, digamos, ustedes lo que van logrando es que vaya aumentando 200, 300 kilos más, ¿no? Pero no logramos que la proteína significativamente suba. Ceibo ajusta un poquito más de eso, y los trigos grupo 1 lo que hacen es limitar rinde y subir proteína. ¿Me siguen? Tienen un freno de mano puesto un poquito antes, y con eso lo que logran es que, bueno, frenan rinde, y eso va a parar a ese componente que es el porcentaje de nitrógeno. Bueno, esto lo vamos a ver a campo, vamos a ilustrarlo muy bien. ¿Cuáles son las herramientas que estamos usando porque la primera es, bueno, voy a ir a un nivel de nitrógeno X según el precio, según el agua que tengo, según el potencial de mi lote, hago las ganas que tenga, si está Cristina, si se fue, si vino Macri, si puso retenciones, en fin. Todo ese escenario nos lleva a decidir a qué vamos a ir. Y después lo que hacemos es seguir un poquitito las condiciones. La primera cosa importante es que la proteína está directamente ligada a las lluvias durante el cultivo. Según la zona será más agosto-septiembre, como es el sur, más hacia el norte tira más a septiembre-octubre. ¿Me siguen? O sea, si a vos te llueve un bolazo, para hacerla sencilla, la proteína no va a venir. ¿Está claro? O sea, si a vos te llueve un bolazo, es raro que tengas proteína. ¿Por qué? En general porque hay menos eficiencia del nitrógeno que aportás. Y si llueve mucho bolazo, si está negado, no vas a tener un coño. Porque la proteína, porque a la planta le va a costar muchísimo hacer subir el nitrógeno de las hojas a la espiga. ¿Me siguen? Porque si hay anoxia, si falta oxígeno, la planta la pasa mal y no tiene energía. Entonces, generalmente más agua es menos proteína y menos agua es más proteína, para hacerla sencilla. O sea, estos son los promedios del 2003 a 2016 de todos los ensayos. Cada punto son 7 ensayos, que muestran claramente cómo cuando llueve 250 en agosto-septiembre, la proteína no pasa de 9. ¿Me siguen? Ahora, cuando ahí tenemos solamente 50, estamos en 10,8. ¿Es lavado o es porque esos 300 milímetros hicieron que vos te estoy volviendo loco, ¿no? un mejor rendimiento después? Son las dos cosas. Son las dos cosas. Por dilución. Son las dos cosas. Pueden pasar según cuando sean esas. Pero generalmente, cuando vos tenés mucha agua en agosto-septiembre, ya tenés una pérdida significativa de nitrógeno. No solamente por lavado, también por denitrificación. Y el agua, el otro día, en el campo de un grupo que asesoramos hace muchos años, fuimos a ver un lote que estaba amarillo. Pero amarillo, le habían puesto 340 kilos de urea. Estaba amarillo, horrible. ¿Saben qué pasó? Cosa muy típica en los lotes con pendiente. Se aplicó el nitrógeno y al otro día cayeron 70 milímetros de golpe y la urea allá. O sea, y eso pasa. Entonces, cuando tenemos lotes con mucha pendiente o muy erosionados, lo que hay que hacer es incorporarlo. Lo que le estoy diciendo vale mucha guita. Vale mucha guita. Todos los lotes que no tienen curva de nivel en ambientes con pendiente, el nitrógeno no puede estar arriba. Porque si tenés la mala leche que aplicaste y te llueve, esa lluvia te lo manda abajo. Y el lote te queda hecho un papel. Así que es muy importante. Entonces, sí, ya sé, estamos tarde. No, está bien, 120 milímetros agosto-septiembre. 120 milímetros agosto-septiembre, bien. ¿Tenés todas las lluvias? Fue 75 en lo que terminó en octubre. Ajá. ¿Y antes de agosto? Y antes de agosto, fijo, lo tengo acá, abril, 276, 160. ¿Abril cuánto? 276. Mayo 160, junio 28. 276, 170, 48. La mierda. Ajá. Podría haber parado ahí. ¿Cuánto va entonces? Todo lo que llovió en el sudeste lo que va del año. Acumulados son como Sudoeste. ¿Cuánto? 550. No es tanto lo que esto, pero es.
Ajá, desde abril. No, claro, desde verano no. Enero, febrero de los 80. 650 milímetros. Ah, ajá. Ajá. Bueno, sí, por lo que yo vi, ahora vamos a verlo. Bueno, cierro con nutrición para mostrarles qué se viene, chicos. La primera cosa importante es, lo que usamos hoy normalmente es lo que ustedes conocen, que es este aparatito, que es... Lo que más calibrado tenemos es el SPAD, y acá tienen todas las referencias de rendimiento y SPAD para la proteína que podemos esperar. Esto es para Andrea, esto es para Shakira, acá lo tienen para los grupo 2, para un Nogal, para un SI 200, y acá tienen para las distintas variedades cómo corregir según las variedades que tengan. Pero esto es una guía general para tomar decisiones. Esto lo que lee es NDVI, o sea, ustedes hacen una franja de suficiencia y van leyendo en un lado y en el otro con esta franja, con este equipo que es bastante fácil de manejar. Hoy lo vamos a hacer jugar. Bueno, les muestro. La otra cosa que hemos implementado es trabajar con drones. ¿Qué hacemos? Hacemos volar un dron con una cámara. Básicamente acá nosotros estamos atrás de la proteína. O sea, ya el nitrógeno que vamos a aportar, en general, mirando rendimiento, lo tenemos bastante bien calibrado entre el nitrógeno anaerobio, el nitrógeno inicial del suelo y los seguimientos que hacemos, ya sea de tallo o de las mediciones con respecto a la franja. Pero nos interesa mucho saber qué puede pasar con la proteína. Entonces, lo que estamos es ajustando la proteína con una relación que se llama tecario-SAB, que son dos partes del espectro. Eso está montado en una cámara que va en un dron, o sea, también lo podemos sacar de un satélite, pero muchas veces cuando lo queremos sacar está nublado, y eso nos genera ese problema. Fíjense, estas son las relaciones entre el tecario-SAB y la proteína para trigo, y esto es en cebada, que en cebada siempre tenemos más problemas con el SPAD, nos anda mucho mejor el SPAD en trigo que en cebada. Sin embargo, el tecario-SAB ajusta muy muy bien en cebada, excelentemente. Esto es con un dron, digamos, sobre todas las parcelas de experimentación. ¿En qué momento, Jorge? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Generalmente esto lo estamos haciendo prácticamente entre antesis, por una cuestión, digamos, de que es lo que estamos pudiendo volar. Pero el 15 de noviembre. claro, normalmente esto debiéramos hacerlo antes, ¿no? Este año lo estamos haciendo antes, pero lo normal tendría que ser hacerlo como para tomar. Depende si lo que vos querés es saber qué va a pasar, sos un molino y sabés que querés saber qué va a pasar, o sos un vendedor, sos Canem Madariaga y querés saber a quién carajo le vendés el trigo. Entonces, bueno, en vez de hacer un muestreo de cada lote, bueno, con esto tenés una idea general. O si lo que querés es corregir. Si querés corregir, lógicamente hay que hacerlo antes, ¿no? Acá les quería poner algunos ejemplos. Esto es uno de los ambientes donde más rendimiento tenemos. Pero bueno, un ejemplo del año pasado no se lee una mierda, así que se los voy a contar. Lo que hacemos es, vamos midiendo el SPAD respecto a la franja de suficiencia. Y esto es muy importante. ¿Qué es una franja de suficiencia? ¿Ustedes qué creen que es una franja de suficiencia? Bien, claro. Y este es un tema problemático, porque en realidad mucha gente lo que hace es hacer la primera aplicación, no sé, qué sé yo, le puso 120 kilos de urea y al lado agarra y le hace una doble ahí y después lo deja ahí. ¿Me siguen? Y toman eso como franja de suficiencia. O la franja de suficiencia tiene que ser algo que vos estés seguro de que el nitrógeno no es limitante, si no un año resulta que tu franja de suficiencia es una franja de suficiencia y el año siguiente cualquier cosa. ¿Me siguen? Llueve mucho, se lava y esa franja no es lo mismo. ¿Me entienden? Entonces tengo que estar seguro de que ese valor es una referencia. Por eso habría que pensar en franjas que no sean menores de 400 kilos de urea. ¿Me siguen? En los ambientes de 5 a 7.000 kilos. Entonces vos tengas esa franja que sea una franja estable de cantidad y no cualquier cosa, no una franja que, bueno, fui con la primera aplicación. Tenés que estar seguro que eso tenga una cantidad que sea no limitante, para que te estés comparando siempre con lo mismo. ¿Me entienden? ¿Y la hay dividida, Jorge? ¿Cómo? Dividida. Sí, está bien. Lo que digo, a veces es más fácil hacer, como te sea más fácil. Lo importante es que el nitro, según cuando la quieras tomar para leer. O sea, si vos vas a leer temprano y la haces dividida, no te sirve. Si vos querés estar seguro, mejor metele 400 kilos de urea temprano y te olvidaste. Y sana. Y sana. Claro. Bueno. Antes teníamos las aguadas. Antes teníamos las aguadas. Claro. Bueno, fíjense, si ustedes, acá tomé algarrobo para que como ejemplo.
acá estamos leyendo SPAD en 31, el promedio en SADOC 31. No es la mejor herramienta leer SPAD en SADOC 31, en SADOC 31 es mejor usar GreenSeeker, ¿no? Pero bueno, cada uno usa lo que tiene, ¿no? Bueno, acá lo que están viendo es que, por ejemplo, este lote nos dio 90, y tiene la franja de saturación, 42, 45, me dio 42 el SPAD, al lado de la de saturación me da 45, acá son 400 kilos de urea, 45, acá me dio 40, acá me dio 44, acá 45, 47, 41 el lote, 44, 41, ¿lo ven? Entonces acá tengo un índice que es 93, 89, 97, 92, 91. Siempre manejando el valor global que yo sé. Yo en este barrio voy del orden de 180 a 200 menos X porque busco 7 a 8.000 kilos. ¿Me siguen? Entonces trabajo con eso. No le apunto tanto a la proteína, sino tendría que estar en 250 menos X. Acá le vendo lo que pinte. Bueno, entonces acá tengo estos valores y de acuerdo a eso le hago una segunda fertilización, 100, 80, 70, etcétera, de acuerdo a lo que venía viendo ahí. Luego vuelvo a leer SPAD. Acá, y fíjense que acá tengo 92, 88, 95, 99, 92, 93 y vuelvo a corregir en función de esa segunda observación. ¿Me siguen? ¿A los cuántos días haces la nueva lectura? No, esto es 31 y esto es 39. ¿No? Es bien separado. Y con eso hago la tercera fertilización. Si me quedan dudas, digamos, si ya estoy, generalmente cuando estoy cerca de un 3%, 4% del valor de saturación, no me caliento. ¿Me siguen? Pero eso depende mucho del ambiente. Si estoy en Madariaga, que siempre hay respuesta, que todavía tengo respuesta, me puedo jugar una ficha más. Si eso me pasa en el sudoeste, ya hace rato que largué el carro. ¿Me siguen? ¿Existe una relación entre la diferencia en lote y saturación y rendimiento? No. No. Y no va a existir nunca. O sea, cada uno de estos modelos hay que elaborarlos en cada uno de los barrios. Porque todo depende de qué largo de llenado tengas, y cuál sea la demanda global de nitrógeno. Entonces vos vas a aprender con la experiencia. Este año decís, puta, los de 93 los dejé en bolas y la verdad que fíjate lo que pasó. Para eso tenés que tener masa de información, experimentación, pero no vamos a tener, no es que cambio las unidades, puede aparecer alguno que haga algo de eso, pero no corresponde. Sí, por eso digo, con cada uno de los grupos, en cada barrio, tomamos decisiones. Por ejemplo, en el sudoeste, con un 15% de distancia respecto a la saturación, está bien. Y del otro lado, en Madariaga, tengo un 3 o 4 y ya me enojo. Y sigo ligando, ¿entendés? Pero bueno, son dos ambientes que no tienen nada que ver, ¿no? Uno está en un potencial de 4.000 kilos como promedios y el otro es de 8. Bueno, Dale. ¿Cómo? ¿Cuál fue el criterio para estimar la dosis según la deficiencia? Ensayos. O sea, todos los años hacemos ensayos donde vamos viendo cuál es la respuesta con esos índices de suficiencia y vamos tomando esa decisión. Después tiene que ver, a nivel de lote, miramos todo. O sea, nosotros sabemos más o menos que cuando tenés un 5%, también en qué nivel estás. Si ya llegaste a los 200 menos X, no te vas a volver muy loco, ¿entendés? Pero normalmente siempre tenemos muy claro el modelo menos X al cual estamos llevando. Y después vamos viendo. Generalmente esto lo que te permite es ver los errores. Como este lote, como el que yo te decía. Ese lote de repente le llovió encima, lógicamente va a dar una lectura de miércoles. ¿La fertilización de base cómo la haces? ¿Arrancás con los 200 menos X y lo pones de base? ¿Cómo? No, a ver. En la franja de saturación ya dijimos, temprano mucho. Franja de saturación. En el resto, en las zonas más húmedas, más dividida, en las zonas menos húmedas, menos dividida. O sea, toda la zona. Hacia el norte es casi una sola aplicación, en Santa Fe a veces... bueno, qué buena pregunta. Yo soy de Tandil, ¿viste? Azul. Claro, a ver, Santa Fe hacemos una aplicación y corregimos después, hacemos una aplicación temprana y en macollaje ayudamos. Miramos qué pasó y ahí acompañamos, según lógicamente si estamos en un año que viene de lluvia en invierno o no. En el oeste también, 80% temprano y un 20% en macollaje. Sí. En la medida que nos vamos al sur es prácticamente 60-40. ¿Por qué? Y lo van a ver acá también. O sea, en la medida que estás en ambientes más húmedos o en años más húmedos, si no dividís, perdés eficiencia. Tenés que aumentar la división.
pero siempre es muy importante que el cultivo arranque con mucho, sobre todo si lo que hay es MA, mancha amarilla. Y lo van a ver hoy. O sea, cuando el problema es mancha amarilla, tiene que haber sopa de entrada. Tiene que estar acompañado siempre por nitrógeno. Bueno, vamos a ver, espera, creo que me queda... Vamos a la calicata. Sí, vamos a ver. Espera, déjame. Sí, me parece que sí, porque si no, no vamos. Hace 3 días que está con la pala. Bueno, vamos. No se mete en la calicata, le tiro. Bueno, está bien. Después los temas, porque no sé qué tiempo tengo. Quería hablar. Listo, vamos.